El sol cae como un martillo. El metal quema la piel. Y cuando el primer grito rompe el aire, ya es demasiado tarde. 25 de septiembre de 1066. En las orillas del río Derwent, en Inglaterra, más de 10.000 vikingos van a morir en una sola tarde. No en una guerra larga, no en una campaña épica, en unas pocas horas. Lo que ocurre ese día no es solo una batalla. Es el final exacto de 273 años de terror vikingo sobre Europa. Y todo comienza con un error que ningún guerrero del norte debió cometer jamás. Antes de que termine esta historia, 3 verdades cambiarán para siempre lo que creías saber. Un error táctico mortal que dejó indefensos a miles de guerreros. Una maniobra militar imposible que tomó por sorpresa al rey vikingo más temido de su tiempo. Y un solo hombre, anónimo, que sostuvo un puente de 3 metros de ancho y mató a 40 enemigos él solo. Pero para entender cómo terminó la era vikinga, hay que conocer al hombre que la llevó hasta su último aliento. Harald Hardrada tenía 50 años en 1066. Su nombre significaba gobernante despiadado. Y no era una exageración. Había combatido en Constantinopla como miembro de la Guardia Varega. Había conquistado territorios en Rusia y Escandinavia. Había sobrevivido a más batallas que cualquier rey vivo en Europa. Las sagas decían que medía más de 2 metros. No era un vikingo más. Era una leyenda caminando. Cruzó el Mar del Norte con 300 barcos de guerra, cada uno cargado de hombres que no conocían el miedo. Su objetivo era simple: conquistar Inglaterra y reclamar un trono que consideraba legítimamente suyo. Nadie esperaba una invasión así. Nadie. El rey Harold Godwinson estaba en el sur, vigilando la costa, esperando a Guillermo de Normandía. Pero el ataque no llegó desde el sur. Llegó desde el norte. Como una tormenta. Hardrada desembarcó con violencia. Arrasó. Y 5 días antes de Stamford Bridge, aplastó al ejército del norte de Inglaterra en la batalla de Fulford. Fue una matanza. Los cuerpos bloquearon el río. Los supervivientes huyeron aterrados. York, la ciudad más importante del norte, se rindió. Hardrada y Tostig Godwinson, el hermano traidor del rey Harold, exigieron rehenes, oro y provisiones. Todo indicaba que Inglaterra caería en semanas. Los vikingos acamparon en Stamford Bridge, a 12 kilómetros de York, esperando la entrega. Y entonces llegó el calor. El 25 de septiembre amaneció abrasador. Insoportable. Algo casi antinatural para el norte de Inglaterra en otoño. Hardrada tomó una decisión lógica. Ordenó dejar las armaduras en los barcos anclados en Riccal, a kilómetros de distancia. Las cotas de malla pesaban entre 10 y 15 kilos. No esperaban combate, esperaban rehenes. Dividió su ejército, 1/3 vigilando los barcos, 2/3 marchando ligeros hacia el puente. Fue el error más mortal de su vida. Porque lo que Harald Hardrada no sabía era que Harold Godwinson había hecho lo imposible. Harold Godwinson no reunió a cualquier ejército. Llamó a los huscarles, hombres profesionales, guerreros de élite, soldados que vivían para matar, y los lanzó hacia el norte. Lo que ocurrió después desafía toda lógica militar del siglo XI. Desde Londres hasta Stamford Bridge hay casi 298 kilómetros. Un ejército medieval avanzaba, con suerte, 15 o 20 kilómetros al día. Harold cubrió esa distancia en 4 días. Más de 70 kilómetros diarios. Sus hombres caminaron hasta sangrar. Avanzaron con los pies destrozados, sin descanso real, arrastrando armas y escudos bajo la lluvia y el polvo. Pero llegaron. Y llegaron cuando nadie los esperaba. La mañana del 25 de septiembre, el campamento vikingo estaba relajado, disperso. Algunos pescaban en el Derwent, otros jugaban a los dados. Muchos dormían bajo los árboles, sin armadura, con las armas apiladas lejos. El sol seguía golpeando sin piedad. Entonces un vigía vio el polvo, una nube enorme avanzando por el horizonte. Al principio creyeron que era la comitiva de York trayendo rehenes, pero la nube crecía demasiado rápido, y luego apareció el brillo, miles de destellos al sol, espadas, lanzas, escudos, un ejército entero. Harald Hardrada subió a un punto elevado, observó en silencio. Sabía la verdad antes de que nadie la dijera. Enviar mensajeros a Riccal para traer refuerzos tomaría horas. Sus hombres estaban sin armadura.
Retroceder significaba el colapso total. Así que eligió lo único que un rey vikingo podía elegir: pelear. Ordenó formar el muro de escudos con lo que hubiera. Los hombres corrieron a por sus armas. Muchos ni siquiera se pusieron las túnicas de cuero. Piel contra acero, sangre contra hierro. Harold Godwinson detuvo su ejército a unos 200 metros. Hubo un silencio antinatural. Sajones agotados, pero disciplinados. Vikingos confiados, pero expuestos. Ambos bandos lo entendieron al mismo tiempo. Esto no sería una batalla normal. Sería una matanza. El río Derwent partía el campo en dos mitades casi perfectas. Solo había un punto de cruce, un puente de madera, estrecho, apenas 3 metros de ancho. Un detalle geográfico mínimo, que iba a decidir el destino de miles. La mayoría de los vikingos estaba en el lado equivocado del río. Hardrada ordenó una retirada táctica, ganar tiempo, esperar refuerzos. Miles de vikingos cruzaron corriendo el puente, formando un muro defensivo al otro lado. Pero alguien debía quedarse atrás. Alguien tenía que detener a los sajones. Y entonces apareció él. No conocemos su nombre. Ni las crónicas anglosajonas ni las sagas noruegas lo registran. Solo sabemos que era gigantesco, más de 2 metros, que empuñaba un hacha danesa de doble filo. Cuando el último vikingo cruzó, él caminó de vuelta al centro del puente, solo, sin armadura, con su hacha, su escudo, y una furia absoluta. Los sajones avanzaron. Un grupo de carles cargó con lanzas y espadas. La lógica decía que moriría en segundos. El primer sajón murió antes de levantar su espada. El hacha descendió y partió su cráneo en 2, y el puente se convirtió en un matadero. El segundo sajón intentó atacarlo por el costado. Fue un error. El vikingo giró con una velocidad imposible para un cuerpo de ese tamaño. El hacha descendió en un arco seco. El escudo sajón estalló en astillas. El brazo que lo sostenía quedó inutilizado, colgando, roto. El tercero avanzó con lanza, intentando mantener distancia. El berserker desvió el golpe con el escudo y hundió el hacha en su pecho. La hoja atravesó la cota de malla como si fuera tela húmeda. El puente tenía apenas 3 metros de ancho. Eso significaba una sola cosa. Como máximo, 2 hombres podían atacarlo a la vez. Ese detalle transformó al guerrero en una muralla viviente. Cada intento de ataque coordinado terminaba igual. El hacha danesa giraba, cortaba piernas, partía cráneos, destrozaba escudos. Los cuerpos comenzaron a acumularse sobre la madera. La sangre volvió el puente resbaladizo. Los gritos de los heridos llenaban el aire. Y el vikingo seguía de pie. Los minutos pasaron. Luego media hora. Luego 1 hora completa. Durante todo ese tiempo, el guerrero anónimo mantuvo su posición. Oleada tras oleada de sajones cayó ante él. Algunos intentaron rodearlo por los lados, pero el alcance del hacha, casi 2 metros, cubría todo el ancho del puente. Otros lanzaron proyectiles. El vikingo los bloqueó con el escudo o los esquivó. La crónica anglosajona registra el número con frialdad brutal. 40 sajones muertos por un solo hombre. 40. Incluso para los estándares violentos de la guerra vikinga, aquello era una anomalía. Al otro lado del río, Harald Hardrada aprovechó cada segundo. Reorganizó a sus hombres. Formó el muro de escudos tradicional. Envió mensajeros a Rikal. Cada minuto ganado era supervivencia. Pero Harold Godwinson comprendió algo esencial. Mientras ese hombre viviera, no habría victoria. Entonces dio una orden distinta. Un sajón de bajo rango tomó un barril vacío. Se metió dentro. Otros soldados lo empujaron río arriba y lo dejaron flotar bajo el puente. El vikingo estaba concentrado en el frente. No vio el barril. No escuchó el agua. Solo sintió el hierro. Una lanza atravesó las tablas desde abajo y se hundió en su cuerpo. La punta emergió por su espalda. El hacha cayó. El gigante se tambaleó. Miró al cielo que no volvería a ver. Y cayó sobre la madera ensangrentada. El puente quedó libre. Los sajones cruzaron en masa. La batalla de Stamford Bridge empezó de verdad. Pero ese hombre había comprado algo invaluable. Tiempo. Las excavaciones modernas en la zona han encontrado concentraciones masivas de restos humanos y armas justo donde las crónicas sitúan el puente. La evidencia confirma lo imposible.
Un hombre detuvo a un ejército. Cuando los sajones chocaron contra el muro de escudos vikingo, el mundo se convirtió en hierro, sangre y gritos. Y lo peor aún estaba por venir. Harald Hardrada no se escondía. Nunca lo había hecho. A sus 50 años, luchaba en primera línea, como había luchado durante toda su vida. Su hacha se movía con la precisión que solo dan décadas de combate real. A su alrededor caían sajones y vikingos por igual. El campo era un caos absoluto, hierro chocando, huesos rompiéndose, gritos ahogados por el barro y la sangre. Entonces ocurrió. Entre el tumulto, un arquero sajón tensó el arco. No fue un duelo, no fue heroico, fue un instante. La flecha voló y se clavó directamente en la garganta de Harald Hardrada. El último gran rey vikingo cayó de rodillas. Según las sagas nórdicas, sus últimas palabras fueron tranquilas, casi irónicas. Es solo una pequeña flecha, pero está cumpliendo su trabajo. Segundos después, murió. El hombre que había combatido en Constantinopla con la Guardia Varega, que había conquistado territorios desde Rusia hasta Escandinavia, que había aterrorizado a media Europa, murió en un campo inglés, lejos del mar que había marcado su vida. Con su muerte, algo se quebró. Tostig Godwinson cayó poco después. El liderazgo vikingo desapareció en minutos. Los hombres que quedaban comenzaron a retroceder. Algunos intentaron huir hacia los barcos. La mayoría fue cazada y ejecutada sin piedad. De los 300 barcos de guerra que habían cruzado el Mar del Norte, solo 24 regresaron a Noruega. Más del 90% del ejército invasor murió ese día o en los días siguientes. Familias enteras perdieron a todos sus hombres adultos. Aldeas completas quedaron sin defensores. Noruega tardaría décadas en recuperarse. Pero la historia aún no había terminado. Harold Godwinson había logrado lo imposible. Salvó Inglaterra del norte. Pero la ironía más cruel estaba a punto de revelarse. Mientras luchaba en Stamford Bridge, Guillermo de Normandía había desembarcado en el sur. Harold ordenó una marcha inmediata hacia el sur. Sin descanso, sin tiempo. 19 días después, el 14 de octubre de 1066, se libró la batalla de Hastings. Harold llegó agotado. Sus tropas estaban mermadas y exhaustas. Durante el combate, una flecha le atravesó el ojo. Murió igual que el rey vikingo al que había derrotado. Inglaterra cayó en manos normandas. La paradoja fue brutal. Harold salvó Inglaterra de los vikingos, y esa victoria le costó el reino entero. El 25 de septiembre de 1066 marcó oficialmente el final de la era vikinga, iniciada en 793 con el saqueo de Lindisfarne. Durante 273 años, los nórdicos habían sido el terror de Europa. Todo terminó en una sola tarde, junto al río Derwent. Stamford Bridge no fue una batalla, fue el funeral de una era. El campo quedó en silencio. No fue inmediato. Primero cesaron los gritos, luego el choque del hierro. Al final, solo quedó el viento moviendo estandartes rotos y el sonido de los cuerpos cayendo al río Derwent. Donde horas antes rugía el último gran ejército vikingo, ahora había cadáveres, armas abandonadas y un olor espeso a sangre. Los sajones no celebraron. Caminaron entre los muertos con cautela. Muchos nunca habían visto una matanza así. No una batalla, una aniquilación. Vikingos sin armadura, atravesados, desmembrados, apilados unos sobre otros. Hombres que habían cruzado mares, saqueado reinos y aterrorizado ciudades. Ahora yacían inmóviles, irreconocibles. Stamford Bridge no solo había matado a un ejército, había matado un mito. Durante generaciones, los vikingos habían sido la encarnación del miedo. Aparecían sin aviso, quemaban, desaparecían, pero aquí no huyeron, aquí murieron. Y Europa lo supo. Los mensajeros llevaron la noticia hacia el sur, el este y el continente. En monasterios, castillos y cortes reales, el mensaje fue el mismo. Los vikingos pueden ser destruidos. El terror ancestral se resquebrajó. En Noruega, la noticia cayó como un golpe físico. No volvieron hijos, no volvieron padres, solo barcos vacíos, 24, de 300. Aldeas enteras quedaron en silencio, campos sin manos, hogares sin voces. La era del saqueo había terminado.
Ahora comenzaba la era de la ausencia, pero no todos murieron. Algunos vikingos sobrevivieron a Stamford Bridge, heridos, capturados, desarmados. Por primera vez en siglos, guerreros del norte se encontraron sin clan, sin rey y sin futuro. Ya no podían volver a casa, no había barcos, no había líderes, no había ejércitos a los que unirse. Y entonces, ocurrió algo impensable. Los mismos hombres que habían saqueado monasterios comenzaron a servirlos. Los antiguos enemigos del cristianismo pasaron a protegerlo. Vikingos se convirtieron en mercenarios, guardias, soldados profesionales al servicio de reyes cristianos. No era traición, era supervivencia. El mundo había cambiado, y ellos también.